Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, como cada jueves estamos el día de hoy reunidos para continuar con nuestro discipulado. Estamos en la serie Tu fe te ha salvado. Hoy, ya el pastor les envió ahí el título del tema del día de hoy en el grupo de WhatsApp. Espero ya hayan visto el título. Si no, pues se los recuerdo. El tema de hoy se va a llamar Grande es tu fe. Entonces, sin más preámbulo, quiero pedirles que abran su Biblia ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 15. Vamos a leer ahí unos versículos. Mateo 15, vamos a leer de los versículos 21 al 28. Bueno, mientras lo busca, pues espero que se encuentren bien ahí en su casa, estén bien de salud, que Dios esté proveyendo sus necesidades. Él es bueno, Él es nuestro Padre, y como Padre no se preocupa de nosotros, sino Él se ocupa de nosotros. Por eso es bueno tener un Padre como nuestro Dios. Bueno, y por eso le damos gracias a Él, porque Él es bueno, Él nunca nos ha desamparado. Él, como siempre lo digo, sus misericordias se han extendido para con nosotros hasta el día de hoy, porque Él nos ama. Bueno, si usted ya tiene ahí su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28 vamos a leer. Dice la palabra de esta manera: Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciéndole: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bueno, vamos a orar, mis hermanos. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy nuevamente de estar en tu presencia. Queremos contemplar tu rostro, tu majestad, Señor. Queremos caminar siempre en tu presencia, Señor, haciendo tu voluntad. Y en este momento nos ponemos en tus manos. Te pedimos que tomes el control de esta hora, el control de este tiempo, Señor, y que tu Espíritu Santo sea avivado en nuestros corazones para que tengamos discernimiento y entendimiento de tu palabra, la palabra que hoy nos regalas, Señor, para que sigamos siendo edificados y siempre podamos dar la gloria o darte la gloria siempre a ti, Señor. Gracias, Señor, gracias porque eres bueno, gracias porque tu Espíritu Santo nos guía, nos ilumina, pero también nos conforta, Señor. Gracias. Gracias, Padre, te damos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, miren, la Biblia dice en Romanos 3, 21, 22, no lo busque, yo se lo leo. Romanos 3, 21, 22 dice: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado para todos los que creen en Él
manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y en Romanos 10, versículos 11 al 13 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque a todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mire, esta mujer no era judía, era gentil, vamos a decirlo así. Dice ahí la Escritura que era de la región de ahí de Tiro y Sidón. Los israelitas despreciaban a la mayoría de la gente que no eran judíos, siempre sentían un rechazo, un repudio hacia ellos. Y bueno, a las personas de esta región los llamaban cananeos. Bueno, esta mujer sabía perfectamente que el pueblo judío no tenía comunión con ellos, no podían acercarse a ellos porque los veían como gente impura. Les llamaban incluso de una manera muy despectiva. Y déjeme decirle que Jesús, aquí en este texto del Evangelio de Mateo que leímos, Jesús utiliza este término. Pero vamos a analizar un poquito. Ella, a pesar de que sabía del rechazo de los judíos hacia los pueblos gentiles y mucho más a los cananeos, ella vence su temor, su miedo tal vez, y se acerca a Jesús. Se acerca a Jesús para pedirle, para suplicarle que sanara a su hija, que era poseída por un demonio, estaba atormentada por ese demonio. En un principio, aparentemente, Jesús la rechaza, porque las palabras que le dice, bueno, yo he sido enviado a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Pero la insistencia de sus apóstoles que la atienda, porque probablemente los apóstoles estaban pensando que el hecho de que ella viniera atrás ahí dando gritos, pues era un escándalo. Y pues como que no querían escándalos, no querían llamar la atención, qué sé yo. Pero ellos le piden a Jesús que la atienda. Entonces Él dice unas palabras, mire, algo fuertes. Vamos a leerlas nuevamente. Allí en el versículo 26, Jesús dijo estas palabras: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Mire, la Biblia, la versión Reina Valera, utiliza esta palabra, perrillos. Pero si usted busca en otras versiones, o si nos fuéramos incluso a los originales del Nuevo Testamento, al Evangelio de Mateo, bueno, la palabra no fue perrillos. Aquí como que la versión Reina Valera utilizó esta palabra para suavizar el término, tal vez para que nosotros al leerlo no nos escandalizáramos. Pero lo cierto es que Jesús no dijo que no es bueno tomar el pan de los hijos para echárselo a los perrillos. Jesús dijo: no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perros. Bueno, pues déjeme decirle que los judíos tenían ese concepto de los pueblos gentiles, de la gente que no era judía, y sobre todo en ese tiempo para con los romanos, con los cobradores de impuestos. Ellos así los llamaban. Ese concepto les ponían, ese calificativo. Para ellos eran
unos perros. Últimamente yo sí he escuchado esa expresión, no sé si usted lo haya escuchado. Yo lo llegué a escuchar muchas veces ahí en el lugar donde yo trabajaba. Ahí entre los compañeros eran muy dados a utilizar este calificativo. Espero no se vaya a escandalizar, pero de repente llegaba un compañero ahí, uno de mis compañeros con otro, y veían a lo lejos así venir a otra persona acercándose, y este le decía: mira, ahí viene tu carnal, ahí viene tu hermano. Y se lo decía porque sabía que se caían mal mutuamente. Entonces la respuesta de inmediato era esa: mejor perro. No sé si usted haya escuchado eso, pero ellos mismos se adjudicaban ese calificativo que para ellos era mejor que ser hermano de aquel otro compañero, de aquella otra persona que le caía mal. Entonces, ese término se ha utilizado en muchas culturas, en muchos tiempos, para ofender o para despreciar a las personas. Mire, la mujer cananea, vamos a decirle así, si usted ve ahí el título o subtítulo en la Biblia, cuando habla de esta mujer, habla ahí de la mujer cananea. Ella sabía que podía ser rechazada por Jesús. Sin embargo, le digo, venció su miedo, venció su temor y se acercó a Él. Aquí lo importante, mire, como estamos hablando de la fe y el título de este tema, por eso le puse así: grande es tu fe, porque fueron las palabras que Jesús le dijo a esa mujer. Pero después de cuando se las dijo, cuando ella, respondiendo a las palabras de Jesús, dijo: sí, yo sé que el pan es para los hijos, y ahí en la mesa ellos se van a sentar y van a comer, se van a alimentar. Dice: pero caen migajas de la mesa al suelo, al piso, y los perros comen esas migajas. Hermano, ¿qué estaba haciendo esta mujer? Humillándose, reconociendo hasta cierto punto que ella no valía absolutamente nada, que ella no era nada, pero que sin embargo ella podía conformarse con las migajas que le pudieran dar. Por eso Jesús alabó su fe. Por eso Jesús le dijo estas palabras: grande es tu fe. Y luego la afirmación: hágase como tú quieres. Fíjese bien la contestación del Señor: grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Cuando Jesús habla con las personas y más en los momentos que habla de esta manera que pudiera ser hasta ofensiva, puede ser algo, miren, que esté probando nuestra fe. En ese momento lo que estaba haciendo Jesús no era despreciarla, no era humillarla. Ese no era el objetivo. El objetivo era probar su fe. Y esta mujer, vamos a decirlo así, pasó la prueba, porque fue capaz de humillarse ante el Señor, ya le dije, reconociendo que ella no era nada. Y sin embargo, se postró ante el Señor, se humilló y le rogó, le suplicó. Mire, algo muy, muy diferente a lo que en este tiempo muchos hacen. A mí me deja impactado, créanme la verdad, a veces quedo desconcertado ver el tipo de oraciones que hacen
ciertas personas que se sienten, no sé, con autoridad, o se sienten más que los demás, o se sienten con derechos, no le piden a Jesús, no le suplican, no se humillan. No, son capaces incluso de agarrar la Biblia y señalar ahí promesas que Dios ha hecho y le reclaman. Es más, ellos mismos dicen, tú puedes reclamar las promesas que son para ti, puedes reclamarlas porque son tuyas. Y oran de esta manera: Señor, tu palabra dice esto, tú dijiste esto, o tú prometiste esto, cúmplelo, Señor, porque tú lo prometiste. Y prácticamente lo que hacen es darle órdenes al Señor. Imagínense, ya ni siquiera pensar en Jesús. Por ejemplo, que yo tuviera la osadía, porque así lo verían, que yo fuera con el presidente o con el gobernador, es más, hasta con el presidente municipal, y que yo le diera una orden, en lugar de pedirle. Recientemente fueron ahí a la colonia donde yo vivo, y que a ver las necesidades que se nos ofrecía, ¿verdad? Y bueno, ahí estuvieron varias personas haciendo sus peticiones al presidente municipal. Pero imagínense que hubiera surgido ahí una pregunta, o que yo me hubiera levantado ahí con toda la soberbia del mundo y decirle al presidente municipal: pues es tu responsabilidad, para eso te elegimos, y tus promesas de campaña fueron estas, ahora cúmplelas, dando órdenes. Mire, aunque yo lo haya elegido o aunque haya votado por él, bueno, en mi caso no lo hice por él, pero los que hayan sido, no por eso tenemos derecho a dar órdenes. Tal vez sí, podemos plantear que ellos prometieron esto, y viendo la necesidad que tenemos, pues pedirles que lo hagan, ¿verdad? Pero no podemos darles órdenes, no podemos exigirles. Déjenme decirle algo: a veces nosotros pecamos de ingenuos. La mayoría de las personas que aspiran a un puesto, a un lugar de elección, ¿no?, llámese diputado, senador, presidente, lo que sea, hacen promesas de campaña que, miren, yo me atrevo a decir esto: el 75% de las promesas que hacen no las van a cumplir. ¿Y saben por qué? Porque las prometen nada más para ganarse a la gente, para ganarse el voto de la gente. Pero el otro 75% de lo que ofrecen, miren, no está en sus manos. No está en sus manos. Por eso le digo a usted que a veces pecamos de inocentes, o bueno, a lo mejor hasta de ignorantes. Sabemos que no lo van a cumplir porque ni siquiera está en sus manos. Pero ¿saben qué? Con nuestro Dios es diferente. Él tiene el poder, Él tiene el control, Él es rey y Él es soberano y es todopoderoso. Y sabiendo eso nosotros debemos de acercarnos a Él con humildad, con sencillez en nuestro corazón, no para pedir, para exigirle ni darle órdenes, sino para hacer lo que hizo esta mujer: humillarnos en su presencia y suplicarle: Señor, yo necesito de ti. Mire, yo me acuerdo cuando yo era novio de mi esposa. Cuando somos novios somos muy románticos y de repente decimos palabras o frases como esta. Yo se las decía a mi novia, a mi esposa cuando era mi novia. No sé si usted se lo haya dicho, por ejemplo, los varones a sus novias cuando eran sus novias, las que ahora son sus esposas, o los jóvenes que tienen ahorita su novia.
No sé si todavía digan estas palabras. Yo sí las llegué a decir. Llegamos a decirle a nuestra novia: tú eres la razón de mi vida, yo sin ti no puedo vivir. Una vez me dijeron a mí, alguien me escuchó decir esas palabras y me dijeron: oye, no seas mentiroso, deja de estar de payasito. Me dijeron. Digo: ¿por qué, hombre? Si es que es lo que yo siento en mi corazón. Sí, pero mira, tú no puedes decir que sin ella no puedes vivir, porque ya vivías antes de conocerla. Y sí, hermanos, efectivamente. Pero déjenme decirle que al respecto de nuestro Dios, ahora sí lo digo con convicción: yo sin Dios, sin mi Señor, yo no puedo vivir. Y yo estoy seguro que usted tampoco. Probablemente alguien venga y nos diga: oye, ¿ya vivías antes de conocer al Señor? Sí, ya vivíamos, pero vivíamos como zombies. Esa vida no es vida, mis hermanos. La vida auténtica es la que tenemos ahora en Cristo Jesús. Y Él lo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, nosotros necesitamos del Señor. Él no necesita nada de mí, ni de usted, ni del pastor, de nadie. Él es suficiente. Él es el Rey, Él es soberano. Él no necesita nada. Nosotros somos los que necesitamos de Él y debemos de buscarlo. Debemos orar y manifestar nuestra fe, pero no solo en tiempo de necesidad. Nuestra fe debe de ser manifiesta todo el tiempo. Miren, no hemos entendido o no le hemos dado el verdadero significado a las palabras que una vez nuestro Señor dijo. Ahí en Mateo 16, 24, no lo busquen, yo se lo leo. Mateo 16, 24, Jesús dijo: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Miren, no sé cuánto tiempo me tomó a mí entender estas palabras. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estaba hablando en estos días con un joven. Ahorita él no me está escuchando porque, bueno, le tocó trabajar de tarde, pero él está siguiendo las enseñanzas de los jueves y los domingos. Entonces yo estoy platicando con este joven y yo hablaba precisamente con él acerca de este versículo. Le digo: mira, no hemos entendido el significado de este versículo o de esta palabra que escribió Mateo, pero la dijo Jesús. No lo hemos entendido. Es importante tener que reconocer, tener que darnos cuenta que para poder ser discípulos de Jesús tenemos que negarnos a nosotros mismos. Ciertamente sí, le podemos presentar nuestras súplicas, nuestras peticiones. Debemos estar delante de Él en su presencia, como dijo el apóstol Pablo, con toda oración y súplica, pero sin exigir, sin dar órdenes, reconociendo que nosotros somos los que necesitamos de Él. Porque, mire, voy a ir más allá. Le estoy diciendo que Él no necesita nada de nosotros, pero más aún, déjeme decirle, porque, ¿cómo le diré? Es muy humano salir de repente con ese tipo de pensamientos. Y bueno, yo se lo digo a muchos pastores, al pastor Chuy Olivares, al pastor Álvaro, al pastor Víctor. Lo he oído muchas veces, que oímos la palabra, que muchas personas escuchan la palabra y luego vienen con este tipo de comentarios. Bueno, sí, la palabra dice eso, pero yo, en ese pero yo, ya, hermanos, estamos
fuera de lugar. Porque hay algo que yo también he mencionado en algunas ocasiones, no sé si se los he mencionado a ustedes, no lo recuerdo, pero yo siempre he dicho, porque es lo que he visto muchas veces, la mayoría de las personas, incluyendo a veces a los cristianos, actúan por lo que sienten, no por lo que creen. Y nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, debemos actuar conforme a lo que creemos. Pues déjeme decirle que a eso se refiere Jesús cuando dijo: aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Porque como lo dijo, se lo oía el pastor Chuy Olivares, y él lo dijo de esta manera: miren, a Jesús no le interesa ni lo que tú crees, ni lo que tú piensas, ni siquiera lo que tú sientes. No, negarse a sí mismo es hacer a un lado todo eso, como lo hizo el apóstol Pablo, y usted lo ha leído, cuando él dice, bueno, y él lo hizo por necesidad, dijo, yo era fariseo, yo ciudadano romano, del antiguo de Benjamín, y saca ahí todo su currículum, por decirlo de una manera, pero al final termina diciendo, todo eso lo tengo por basura. Pero ¿sabe cuál era la palabra original? Digo que a veces la Reina Valera utiliza palabras para suavizar los términos, pero en los originales no. Pablo no dijo eso, lo tengo por basura, lo dijo más feo, dijo, lo tengo por estiércol. Bueno, y usted sabe qué es el estiércol, ¿verdad? ¿O no? Yo creo que está diciendo ahí en su casa que sí sabe qué es el estiércol. Pues eso fue lo que dijo Pablo en realidad. Todo eso lo tengo por estiércol. Podría utilizar otra palabra más fuerte, pero no se me vayan a asustar. Pero eso fue lo que dijo Pablo. Y las palabras de Jesús a eso se refieren. Negarme a mí mismo es que yo ya no tengo voluntad. Como siervo del Señor, mi voluntad debe de estar totalmente sometida a la voluntad de Dios. Eso es negarse. Y no puedo tener argumentos como yo creo, yo pienso, yo siento. ¿Sabe qué es ese? Desde mi punto de vista, no quiero que piense igual, pero es lo que he visto, lo que he apreciado, que muchos actúan por eso, por lo que sienten. Se dejan llevar por sus sentimientos, y eso es dejar actuar a la carne. No, mis hermanos, yo creo que como hijos de Dios tenemos que actuar por lo que creemos. Nuestra creencia, o sea, nuestra fe debe de estar por encima de los sentimientos, y debemos de tener un dominio, un control sobre ellos. Habrá momentos, sí, yo no digo que no, que dejemos salir nuestros sentimientos y expresemos lo que sentimos, valga la redundancia. Pero habrá momentos en que tenemos que someternos y hacer lo que el apóstol Pablo dijo a los Gálatas, por ejemplo. Los que son de Cristo crucificaron la carne con sus pasiones y deseos. Eso es lo que tenemos que hacer. Negarnos a nosotros mismos y estar dispuestos, como esta mujer cananea, a hacer la voluntad de Dios, a humillarnos de esa manera. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de humillarnos de esta manera como lo hizo esta mujer? Al grado que aparentemente, le digo, Jesús hasta, tal vez a los que estaban ahí alrededor, dijeron, oye, este hombre, qué poco corazón tienen, la está insultando, la está llamando perro. Mi hermano, eso fue lo que dijo Jesús. Pero recuerde, fue para probar su fe. A veces Dios prueba nuestra fe. Y para ver, bueno, no para ver, Él lo sabe, para que nosotros mismos nos demos cuenta
hasta dónde somos capaces de humillarnos ante el Señor cuando le pedimos algo. No sé si usted ha visto a niños caprichosos que de repente también se ponen ahí a exigirle a su papá o a su mamá. O a lo mejor sus hijos lo han hecho con usted. ¿Y usted qué hace? ¿Usted qué haría si su hijo viene ahí y le diga, por ejemplo, a usted, varón, no, pues tú eres mi papá, tu responsabilidad es comprarme zapatos? Oye, hijo, pero ya tienes, mira, tienes 2 pares de tenis, tienes 2 pares de zapatos. Sí, papá, pero es tu obligación, yo quiero otros. ¿Usted qué haría? Bueno, déjeme decirle lo que yo hice. Porque alguna vez tal vez me exigieron así. No tal vez, sino que sí lo llegaron a hacer. Y le dije, pues, con todo y su necesidad, que no la tiene porque ahí tiene zapatitos, no le voy a comprar nada de pocas a los que tiene. Dios nos prueba, Dios prueba nuestra fe. Vamos a ver otro caso ahí en el Evangelio de Mateo. Ahora sí, quiero que abra su Biblia ahí. Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13 vamos a leer. Búsquenlo. Bueno, si ya lo tiene, Mateo 8, 5, 13, vamos a leer la palabra. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Ponga atención a las palabras. Vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Se puso atención, mi hermano? ¿Cuál fue la razón por la cual Jesús dice ahí en el versículo 10, al oír Jesús, se maravilló y dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe? ¿Por qué Jesús le dijo o les dijo estas palabras? Ni aún en Israel he hallado tanta fe como en este centurión romano, pagano, incluso diríamos. ¿Y en qué concepto también, por ejemplo, tenían los judíos a los romanos y más a los centuriones? Eran soldados. Bueno, ya se lo dije, como perros. Era la manera de despreciarlos con ese calificativo. Eran unos perros. Miren, sin embargo, también este centurión buscó a Jesús. Pero ¿cuáles eran las palabras? ¿O por qué Jesús se maravilló de la fe de ese hombre? En una ocasión escuché a
pseudoapóstol, poniendo él este ejemplo del centurión romano para darle base a lo que ellos dicen. ¿Qué es lo que ellos dicen? Por ejemplo, hablando de la sanidad o de la enfermedad, cuando uno se acerca a Jesús buscando ser sanado. Bueno, estos hombres, sus pensamientos son eso, ¿no? Él decía, mire, ahí este centurión romano, un pagano, ¿qué le dijo a Jesús? Mire, yo soy hombre de autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y yo le digo a este, ven y viene, a este le digo, ve y va, y a mi siervo le digo, haz esto y lo hace. Dice, entonces por eso Jesús se maravilló de su fe, porque él era un hombre de autoridad. Déjenme decirle que no es verdad, ¿no? Si el centurión romano fuera cierto lo que este pseudoapóstol dijo, entonces el centurión romano no hubiera ido a Jesús. Él simplemente hubiera dicho las palabras que ellos dicen. Declaramos sanidad, establecemos sanidad, rechazamos toda enfermedad, la cancelamos en el nombre de Jesús. Esas son sus actitudes, sus palabras. Y él quería darle o tener, según él, una base para lo que ellos dicen. Pero no. En realidad no fue eso por lo que Jesús se maravilló. Mire, se lo voy a traducir en mis propias palabras, se lo voy a parafrasear para tratar de hacerme entender. ¿Por qué Jesús se maravilló de la fe de este centurión romano? Porque de cierta forma, el centurión romano le estaba diciendo a Jesús, si yo, que soy un perro, que soy un pagano, tengo soldados a mis órdenes y les digo lo que él dijo, ya no se lo repito, con mucha más razón tú, Señor, que eres el Señor, que eres Dios, tienes poder y autoridad. Y por eso yo te digo, mi Señor, no es necesario que vayas a mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. ¿Por qué dijo esas palabras también al centurión romano? Porque él sabía lo que los soldados romanos representaban para los judíos. Eran unos perros. Y los judíos, déjenme decirle, jamás entrarían en la casa de un soldado romano, porque los consideraban impuros. Y un judío decía, no, hombre, yo entrar ahí, no, me contamino. Y yo soy puro, yo soy de la casa de Israel. Estaban llenos de soberbia también. Jamás entrarían a la casa de y menos de un soldado romano. Entonces, por eso, el centurión, mire la manera de humillarse ante Jesús. Señor, si yo, siendo hombre, no valgo nada, puedo dar órdenes. Con mucha más razón tú, que eres el Señor. Por eso no es necesario que tú vayas a mi casa. Yo sé, yo creo, yo confío en ti, que solo una palabra que tú digas y mi criado será sanado. Y se humilló. Esa fue la razón por la cual Jesús se maravilló de su fe. No por lo que le dijo aquel pseudoapóstol. No, que él era un hombre de autoridad, no sé qué. Ahí el de la autoridad es el Señor. Y lo mismo le digo a usted y me lo digo a mí mismo. Nosotros no podemos estar haciendo eso. Porque esas son las doctrinas que ahora los amigos andan diseminando por todos lados. No, tú tienes el poder de cambiar los ambientes, ahí donde te desenvuelves. Confiésalo, decláralo y será hecho. A ese grado llega. No, mi hermano. Para nada. Tanto la mujer cananea y el soldado romano, el centurión, se humillaron ante Jesús. Y por eso Jesús exaltó la fe de esa mujer y de ese hombre.
Piense un poquito. ¿Podrá decir Jesús lo mismo de usted? ¿Podrá decir lo mismo Jesús de mí? Grande es tu fe. O que diga, no hay hallado fe más grande ni aún en Israel. ¿Qué dirá de nosotros el Señor Jesús? Yo quisiera que dijera esas palabras para conmigo. Y también yo quisiera que dijera esas palabras para con usted. Hermanos, Dios es Dios. Jesús es el Señor. Él es el que tiene la autoridad. Él es el que tiene el poder. Nosotros somos simples instrumentos en sus manos. Y sin Él no somos nada. La misma palabra lo dice ahí en el Evangelio de Juan en el capítulo 15. Cuando habla la Biblia de la vid verdadera, usted léala. Y ahí usted va a encontrar que sin Él nosotros no somos nada. Por eso yo no puedo andar decretando, ni declarando, ni mucho menos dándole órdenes al Señor. No, tenemos que ser humildes, mis hermanos. Voy a terminar con otro caso que es un tanto largo. Espero poder terminar. Hay otro caso ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10. Seguramente usted ha leído esta historia y le puede parecer familiar, pero ahí en Hechos capítulo 10, le pido que abra su Biblia otra vez ahí, Hechos capítulo 10. Vamos a leer algunos versículos así salteados. Usted me va siguiendo ahí, yo le voy diciendo qué versículos vamos a ir leyendo. Le digo, es muy larga la historia, entonces traté de resumir con algunos versículos. No lo pude resumir mucho porque pues la verdad es importante todo lo que ahí se habla, pero quiero que me vaya siguiendo ahí. Capítulo 10, vamos a ver primeramente del versículo 1 al 5. Hechos 10, 1, 5, vamos a ver primero estos versículos. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, era otro centurión romano, de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Bueno, ahora vaya al versículo 9. Vamos a ver del versículo 9 al 15. Dice la palabra, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió,
no lo llames tú común. Ahora vaya al versículo 19 y vamos a leer hasta el 22. Continuamos. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Ahora vaya al versículo 28 y vamos a leer hasta el 34. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hermanos, estamos hablando de la fe, y el título de esta enseñanza es: grande es tu fe. Ya le dije de dónde vino este título, pero ¿por qué traigo este pasaje de Pedro y de Cornelio si estamos hablando de la fe? Pues déjeme decirle que también aquí la fe, tanto de Pedro como del centurión, fueron probadas. ¿Por qué? Porque miren, ya se los dije, ya se los he mencionado, los judíos no se llevaban con nadie, ellos se sentían, como dicen ahí, la mamá de los pollitos, ¿no? Eran el pueblo de Dios, eran los elegidos. Los demás eran unos paganos, los gentiles, unos perros. Y ya sabe también, porque ya se lo mencioné, para que un judío entrara a la casa de un romano, y menos siendo soldado, jamás se contaminaría. Bueno, ¿cómo fue probado Pedro? ¿Cómo fue probada su fe? Por eso le digo, tenemos que dejarnos llevar y actuar por lo que creemos, no por lo que sentimos. ¿Qué sentía Pedro? Por los romanos y por los soldados romanos, y más siendo centurión. Tenía a sus órdenes soldados y les daba órdenes, y a veces torturaban o maltrataban a los judíos. ¿Qué podía sentir Pedro en su corazón contra un centurión romano? Desprecio, coraje. Tal vez eso podía sentir Pedro. O él se sentía superior porque era del pueblo de Dios y los otros simples paganos o simples gentiles. Esos eran los sentimientos de Pedro para con los pueblos, los hombres y mujeres no judíos. Entonces Dios le envía una visión. ¿Cuál es esta visión? Bueno, usted tal vez sabe que los judíos, dentro de la ley, había carne de animales que no podían comer porque estaban declarados impuros. Ahí usted puede leer ahí en el libro de Levítico, sirve que le eche una ojeada, la ley al respecto de los animales impuros y que no se deberían de comer. Pues precisamente ese lienzo que bajó llevaba toda clase de animales impuros, y oye la voz, seguramente era la voz de Dios, que le dijo a Pedro: mata y come. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? No, Señor, ¿cómo se te ocurre? ¿Yo voy a estar comiendo eso? No, ni lo mande Dios, diríamos ahora. Son cosas impuras, son cosas comunes. Utiliza aquí la Biblia esta palabra, la Reina Valera utiliza esta palabra.
Dice, y luego las palabras nuevamente que oyó Pedro: no llames común a lo que Dios ya ha purificado. Bueno, ese es por el lado de Pedro. Y por el lado del centurión, él nunca iba a buscar al judío para que le instruyera en la fe o en la palabra. Él era hombre piadoso, también daba limosnas, oraba, fíjense, a lo mejor más que los judíos. Entonces, él tampoco hubiera mandado llamar a un judío para que fuera a su casa a instruirle. Pero también es avisado por un ángel y le dice que envíe por Pedro. Pero también Cornelio no dijo, no, pero pues es que los judíos no vienen a mi casa, nunca van a entrar, ellos nos consideran así, ya sabes. No, él simplemente también obedeció y mandó a sus criados que fueran por Pedro. Entonces, cuando llegaron por Pedro, Pedro ya había tenido la visión. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Pedro en esa visión? ¿Realmente le estaba diciendo que comiera eso? No, mi hermano, no. De cierta manera, se lo voy a parafrasear otra vez. Lo que Dios le estaba diciendo a Pedro es esto: mira, toda persona que se humilla ante mí y me busque no es impura. No la consideres indigno. Por eso van a venir por ti y te van a llevar ahí a la casa de Cornelio. Es un centurión romano y vas a ir. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Pedro con esa visión. Mire, si Pedro no hubiera tenido o no hubiese tenido esa visión, Dios le hubiera dicho, o el Señor le hubiera dicho: Pedro, pues vas a ir a la casa de Cornelio y tú ahí les vas a instruir, les vas a llevar palabra. ¿Qué hubiera dicho tal vez Pedro sin esta visión? No, Señor, no, ¿cómo crees? Yo entraría a la casa de un centurión, no, me voy a contaminar. Esa pudo haber sido la probable respuesta de Pedro si no hubiese tenido la visión. Pero Dios le dio a entender lo que hoy nos está diciendo a nosotros. Porque mire, hay personas que se sienten tan llenas de pecado como yo, que a veces tememos o no nos consideramos dignos ni siquiera de poder hablarle al Señor. Pero déjeme decirte algo: Él es omnisciente y Él es omnipresente. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Por eso debemos de acercarnos a Él con humildad, humillándonos. Y toda persona que se humilla a sí mismo y se acerca al Señor, Él nunca la va a rechazar, nunca la va a considerar impura. ¿Por qué? Probablemente lo sea por su pecado. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando escribió a los romanos ahí en el capítulo 5, ya en los últimos versículos del capítulo 5? ¿Qué dijo Pablo? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Lo bueno es que él continúa ahí en el capítulo 6 diciendo: pero no por eso quiere decir que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, entonces voy a seguir pecando para que siga sobreabundando la gracia. No, él lo dice ahí en concreto: quienes hemos muerto al pecado, ahí en el capítulo 6, ¿cómo hemos de seguir viviendo todavía en él? No podemos. Pero si nos acercamos con corazón sincero, aunque seamos llenos de pecado, Él nunca, mis hermanos, nunca nos va a rechazar. Por eso no pretendamos engañar al Señor. No pretendamos buscarle nada más para obtener un beneficio, como muchos lo han hecho. Reciben su beneficio. Bueno, ahí dice un salmo, ¿verdad? Alma mía, no te olvides de todos sus beneficios.
Pues hay muchos que se acercan a Dios buscando un beneficio, lo obtienen y ¿qué hacen? Señor, muchas gracias, nos vemos, y se van. Se olvidan del Señor cuando ya fueron bendecidos. Mis hermanos, ¿qué hizo esta mujer cananea? ¿Qué hizo Pedro? La Biblia no dice, pero yo estoy seguro que Cornelio también siguió a Jesús. Ese es el tipo de personas que Dios busca. Por eso el Señor Jesús le dijo ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, a la samaritana, que Dios está buscando adoradores, pero verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, no con corazón hipócrita, no con un corazón soberbio exigiendo y dando órdenes, no, humillándonos. Humíllese ante el Señor. Tenemos que humillarnos ante el Señor. Mire, yo tengo el gran privilegio de poder compartir la palabra, pero yo no soy más que usted. Y yo estoy seguro que el pastor Víctor piensa lo mismo. Y el pastor Álvaro, el pastor Chuy y todos los pastores de casas de oración que son auténticos, yo les aseguro que todos se consideran siervos inútiles. Doy gloria a Dios por el hecho de poder estar en una congregación donde se busca predicar las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hace mucha falta en este tiempo que se están proliferando gran cantidad de falsas doctrinas, mis hermanos. Es necesario que nosotros prediquemos el Evangelio, que prediquemos las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que predican aquellos? Tú eres hijo del rey, tú tienes derecho, son tus beneficios, son tus promesas, reclámalas. Y le digo, sacan la Biblia y hasta se lo señalan. Mira, Señor, aquí dice, cumple lo que prometiste. Como si hubiera necesidad de que nosotros anduviéramos recordando de las promesas que Dios ha hecho. ¿Usted cree que a Dios se le olvidaron? ¿O se le olvida? No. Humillémonos ante el Señor, mis hermanos. Y lo más probable es que escuchemos esas palabras. Grande es tu fe. Hágase conforme a lo que tú quieres. Amén. Vamos a hablar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Hemos sido, Señor, edificados y con más humildad en nuestro corazón nos postramos, Señor, y te adoramos. Te damos honra y gloria porque tú eres digno de recibirla, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos, como dice tu palabra. Y el mayor beneficio, el mayor galardón que nosotros hemos obtenido, no es necesario que ya estemos en el cielo para tenerlo. No, Señor, porque ya nos lo has dado. El galardón más grande, más maravilloso, la salvación, la vida eterna por la cual tú viniste a pagar el precio para que nosotros la disfrutáramos. Gracias, Señor. La vida eterna no es cuando nosotros morimos y vamos a tu presencia. No va a ser a partir del arrebatamiento, Señor. No. La vida eterna comienza el día de hoy, porque nos has hecho nacer de nuevo, nos has adoptado como tus hijos, y tú nos guardas, tú nos cuidas, tú nos proteges, y nosotros como hijos te buscamos con humildad, sabiendo que tú eres todopoderoso y que para ti no hay nada imposible. Y que si aparentemente hay respuestas negativas o guardas silencio, eso también es una respuesta, Señor. Porque tú sabes y solo tú sabes qué es lo bueno para nosotros. Y a veces aparentemente no escuchas nuestra oración, pero porque también tú sabes que no es conveniente. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por todos los beneficios, por tu misericordia y por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos,
Pues buenas noches, Dios les bendiga. Espero que hayamos sido edificados y que esta palabra pues traiga frutos. Buenas noches, Dios les bendiga. Nos vemos el domingo con nuestro pastor Víctor.